Hola mi querido Capricornio, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Sami Tarot. Bueno, quiero que comencemos esta lectura pidiendo por la salud de aquellas personas que en este momento están algo enfermitas, que están en algún hospital o en su casa. Bueno, pidamos por ellas y también agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, bueno, ya salió. Ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito. Mi querido Capricornio o mi querida Capricornio, te dice en este momento, confía en tus habilidades, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buena habilidad para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Bueno, mayor confianza y también darte cuenta que tú eres un canal para que otras personas reciban mensajes súper especiales. ¿Listo? Bueno, si quieres escribir algo poderoso para ti en esta ocasión, puedes escribir: yo soy un canal de amor, un canal de luz y prosperidad, o escribe, hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Primero vamos a hacer una lectura general, después vamos a hablar del amor. Bueno, vamos a comenzar con la lectura general. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, tú a ratos te sientes bastante falto de apoyo por parte de las personas que a ti te rodean, personas que en realidad quieren que tú hagas lo que ellos dicen, personas que no te dejan opinar tanto así como tú quisieras, como tú pudieras hacerlo en determinado momento. Y esto ha hecho que tú pierdas la confianza en ti mismo, en ti misma, y que la verdad no logres como que hilvanar una cosa con la otra. Bueno, tienes que tener muchísimo cuidado con tus cuestiones personales, diría yo, especialmente lo relacionado con tu dinero, lo que es tuyo, porque hay personas que realmente quisieran enredarte, como embaucarte, la verdad como que decirte cosas que no son, como que decirte, mira, necesito que me sirvas de fiador o de fiadora, o si inviertes aquí $1,000, mañana te voy a dar $50,000, cosas así. Por favor, no te me vayas a dejar engañar con este tipo de personas embaucadoras. ¿Listo? Mira, hay muchos objetivos que tú tienes que en el tintero, que no los has cumplido, que has comenzado cosas y las has dejado de realizar. Eso causa estancamiento, no solamente en tu cuestión económica, sino en las demás cuestiones de tu vida. ¿Listo? Todas estas situaciones a ti te han traído bastante malentendidos con personas con las cuales tal vez tú estabas asociándote, ¿listo? Con las cuales tú estabas queriendo realizar ciertos proyectos, ciertas cuestiones. Esto la verdad es que no se ve nada bien. Yo creo que deberías replantear muchísimas cosas, muy seguramente relacionado con el trabajo, con el dinero, para que las cosas te funcionen de una mejor manera. Recuerda que detrás de los problemas materiales que nosotros podemos tener en este mundo hay un trasfondo espiritual, siempre. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Te dicen que en tus viajes te encontrarás. Bueno, es importante lo que te estaba diciendo, mirar cuál es la parte espiritual y emocional de la situación que tú estás viviendo en este preciso instante. Bueno, mira, toda esta situación a ti te puede dar un traspié bastante fuerte. La cuestión es que tienes que ponerte mosca ya mismo, tienes que prestarle atención a esta situación y no dejar que las cosas sucedan porque sí, vas a tener que actuar y actuar fuerte en este instante. Por último, te dicen tus guías espirituales, eres capaz de ser un canal de servicio para otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenido. Bueno, te están diciendo que muy seguramente tú tienes algún tipo de llamado para ser canalizador de mensajes hacia otras personas y al parecer te está resistiendo. Ahí puede estar la clave de tu estancamiento en este preciso momento. No le tengas miedo a la vida espiritual, no le tengas miedo a escuchar, a ver cosas que muy seguramente es como el pan nuestro de cada día
guía para ti. Entonces asesórate muy bien, busca guía en algunas personas, a veces o libros, a veces hay libros que son nuestras guías, no necesariamente tiene que ser una persona, y también llama a tu guía espiritual, a tu yo cuántico, para que te oriente en este momento de tu vida y que logres desatrancar todos los aspectos de tu vida en los cuales tú te sientes bastante atrancado, como no sé, bastante reprimido, comprimido. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, esta carta se nos coló ahí, no hay nada, digamos, al azar en estas cuestiones de lecturas, todo hay que hacerle caso. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que está cansada, es una persona que está pensando muy bien las cosas, de cómo hacer que todo funcione mejor entre ustedes dos, porque al parecer ya se ha cansado de que las cosas no funcionen tan bien, de que hayan habladurías, de que se diga una cosa, de que se diga la otra. Ustedes son una pareja que comenzó de una buena manera, pero que las cosas se han ido apagando, se han ido menguando definitivamente. ¿Listo? Pero es una persona que realmente tiene sentimientos positivos, tiene sentimientos buenos por ti definitivamente. Mira, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que se cumplan, que ustedes dos comiencen a cumplir los objetivos, la palabra que han empeñado en esta relación, que tú también le cumplas a esa persona. Es alguien que te ve como un príncipe, como una princesa, como una persona fuerte de carácter, enérgico, una persona con mucho carisma, una persona que lo puede dar absolutamente todo por una relación, definitivamente. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, desafortunadamente se destapa una cuestión de una infidelidad, de un engaño, una situación que se está presentando en este preciso momento y que tal vez no, como que no está muy a la luz en este instante, pero que comienza ya así a salir definitivamente a la luz toda esta situación. Es una cuestión que los va a llevar a ustedes a replantear la relación, definitivamente a analizar muy bien las cosas, pero al parecer en esta relación hay demasiados intereses, no solamente emocionales puestos, y ustedes se van a sentar a hablar si realmente se van o no se van a dejar. Yo sé que una infidelidad es algo muy serio, es algo definitivo en una relación, pero bueno, ustedes como que tienen muchísimas cosas más que perder si se dejan por este tipo de situaciones o por cualquier tipo de situación. Los ángeles te aconsejan que hables con tu persona especial, que hablen y que todo lo que hablen lo hablen con amor, el uno por el otro, definitivamente. Esto tal vez que te estoy diciendo, esta infidelidad es una sorpresa, va a ser una sorpresa no solamente para ti y para tu persona especial o para tu persona especial, sino también para las personas que los rodean a ustedes dos y que tal vez los ven como una pareja ejemplo. Vamos a ver qué te dice por último el angelito que te aconseja. Te dice: querido o querida, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. Wow, te dicen que todo lo que estás viviendo en esta relación es todo un aprendizaje para ti. La educación y los estudios son muy importantes para ti en este momento. Descuida que las otras prioridades llegarán a su tiempo. Te están diciendo que no te quedes solamente con lo que tú sabes, busca una asesoría de pareja, busca en Google, en YouTube, alguien que te asesore, listo, para esta situación que tú estás viviendo en este preciso momento. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la paz, la tranquilidad y el amor a mi familia, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, espero que todo se solucione muy bien, que todas las cosas salgan muy bien entre ustedes dos y que todo lo puedan solucionar y que sea lo mejor para ti y para las personas que te rodean, y bueno, para ustedes como familia, como pareja. Bueno, mis queridos Capricornios, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.